Como les dije al inicio, hoy nosotros vamos a hablar de economía, a ver cómo podemos despedir de buena forma el 2024 y darle la bienvenida al 2025. Muchas personas nos han escrito por redes sociales que el 2025 nos van a entrar con la reforma. Nosotros no tenemos manera de saberlo. A quien sí se lo vamos a preguntar es a Juan Ariel Jiménez, que está aquí conmigo, y a él le vamos a dar algunas cifras. De todo lo que nuestra producción, con Erika Bardot a la cabeza, ha deducido y ha cuantificado, tenemos que de los 122.000 millones de pesos anuales que necesita buscar el país, al menos de forma rápida, algunos de esos millones podrían provenir de la mejora de los gastos del Estado. Tú me dirás, Juan Ariel. Y aquí hemos preparado algunas ideas. Ya que los accidentes de tránsito le cuestan al país cada año cerca de 200.000 millones, superando el monto que buscaba la propia reforma, podríamos decir que ahí hay una parte del dinero, inclusive solamente con la mitad, disminuyendo la mitad de los accidentes de tránsito, yo creo que el país tomaría un gran respiro. Otra parte podría venir de la mejora del gasto en la atención médica que se le brinda a los ciudadanos haitianos sin documentos en los hospitales del país, que le cuesta a los dominicanos 8.800 millones de pesos al año. O las transferencias a los partidos políticos, que podría ser un poquito menos, porque si hay que sacrificarse, vamos a sacrificarnos todos, que solo en el primer semestre del año le costó al país 5.041 millones de pesos. O el subsidio a los combustibles, que es muy importante, pero en algún momento habrá que transparentar ese tema del subsidio y ver si todos van a seguir subsidiados o si solo los que realmente lo necesitan. Por el subsidio a los combustibles, el país paga 9.900 millones de pesos, o al menos eso pagó en 2023. Y la tan mencionada exoneración o exoneraciones de impuestos de vehículos de alta gama para los legisladores, que tuvo un aproximado de 500 millones de pesos en el 2023. No es que no se los den, pero que le den uno, y no para cualquier vehículo. O cada día sin clases, que es otro de los argumentos a los que les hemos puesto la vista. A República Dominicana, cada día que no se da clase por la ADP, según nuestros analistas, al Estado le cuesta 1.300 millones de pesos diario. Y lo que en el presupuesto del Estado se denominó gasto tributario, que es ese dinero que el gobierno podría percibir pero no lo hace, y son unos 384.000 millones de pesos estimados para 2025, que representa aproximadamente el 7% del PIB. Ya ven que tenemos algunas ideas, aunque no somos nosotros grandes economistas, ni siquiera pequeños economistas, ni ninguno, pero tenemos como dominicanos datos y le pedimos al gobierno que si quiere nade un poco en esos datos antes de venirnos con otra reforma. Bienvenido, Juan Ariel. Muchísimas gracias, Yulisa. Encantado primero de compartir contigo y además de qué buenas ideas. Yo creo que hay mucha creatividad en cómo podemos mejorar la política pública del lado de ingresos y del lado de los gastos, porque me gusta mucho en varias de las ideas que vi que combina aumento de los ingresos, por ejemplo el gasto tributario es reducción de algunas exoneraciones que se le dan a empresas que quizás ya no son necesarias, pero también por el lado del gasto. Yo creo que hay cosas interesantes. Yo diría, lo primero, tenemos que reducir los privilegios. Tenemos que identificar todas esas cosas que a lo largo de la historia se fueron asignando a algunos cargos que hoy en día más que una necesidad es un privilegio. Por ejemplo, las exoneraciones. Yo considero que los legisladores no deberían tener ni una exoneración. No una, no dos, ninguna exoneración. En tal caso, creo que se pudiese pensar en préstamos para la adquisición de vehículos, incluso con una tasa subsidiada. Que la Cámara de Diputados diga, bueno, como tengo legisladores que probablemente vienen del interior del país, déjame ayudarles a que tomen un préstamo. Pero mira que eso elimina un privilegio, porque pone al legislador al mismo nivel de aquellas personas a las que está representando. Usted quiere un vehículo, usted toma un préstamo. Eso sería, yo creo que lo primero. Lo segundo, yo sí creo que hay que revisar el tema del financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que en muchas ocasiones se les da a cualquier partido una partida del presupuesto, independientemente de que verdaderamente estén representando a un colectivo. Porque sabemos que hay muchos partidos que lo que realizan son negociaciones con el gobierno de turno. Entonces, para el partido que está formando a su dirigencia, que está haciendo investigaciones para participar en el debate público,
pues que sigue el financiamiento público, quizás revisar los montos, pero aquellos partidos que uno sabe que son castas familiares o incluso negocios personales, pues eso tiene que eliminarse. Tenemos que poner orden al tema de las finanzas públicas. Por otro lado, yo creo que tenemos que reducir la evasión. En este país hay muchos comercios que están evadiendo. Y con eso, el dinero del ITEVIS, que sus clientes de hecho pagan, ellos no lo reportan a la administración tributaria. Eso es robarle al Estado. Eso es robar. Eso ni siquiera es evadir, eso es robar. Eso es robar. Entonces, ese robo que realizan los comercios que no reportan lo que cobran del ITEVIS también representa una competencia desleal con los demás comercios que sí están formalizados y que sí pagan todos sus impuestos. Insisto, tenemos que poner orden a las finanzas públicas, identificar esas empresas que quizás están abusando de los incentivos tributarios, empresas que dicen que tienen un hotel y el hotel en verdad tiene 5 habitaciones, pero ellos importan todos los años 50 aires acondicionados. Uno sabe lo que terminan haciendo. Entonces, por eso yo insisto en el tema del orden. En un tercer lugar, yo pondría, y me encantaron las ideas que se plantearon, mejora de la eficiencia del gasto público. Me encanta hablar de salud. Yo creo que hay mucho que corregir y te voy a dar varios ejemplos. No hay mejor forma de hacer un uso correcto del presupuesto de salud que privilegiar la prevención y la promoción de la salud y no esperar que la persona se enferme, termine desarrollando una enfermedad grave, entre por emergencias y ahí sea mucho más costoso. Yo te puedo decir, un paciente, lo primero que tenemos que identificar es, ¿tiene hipertensión? ¿Tiene diabetes? Porque si se controla a tiempo, y eso es muy barato de realizar, evitamos que termine generando una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia cardíaca, un pie diabético, una ceguera, que eso sí es costoso. Entonces esas personas terminan haciéndose una cirugía de altísimo costo por no haber prevenido con medicamentos bastante baratos esa enfermedad crónica como la diabetes y la hipertensión a temprana edad. Aunque en el mejor de los casos sería que no la desarrolle. Sería promover la salud, promover el consumo de alimentos, frutas, vegetales, también el ejercicio físico. Eso es lo más efectivo en salud. Pasar de un modelo hospitalocéntrico, donde todo es al hospital para que atienda enfermos, a pasar a la atención primaria, que sea algo integral a nivel de persona y de familia. Pero me encantó también la idea de los accidentes. Este es el segundo país con mayor cantidad de accidentes en el mundo, por cantidad de habitantes, por supuesto. Eso termina generando un costo, sobre todo en salud, porque las cirugías ortopédicas son bastante costosas. Y son las más. Y son las más. Pero además que deja traumas, que en algunos casos le impide a esa persona volver a realizar su vida. Entonces yo creo que si nosotros pensamos en una buena política de educación vial, que se le enseñe desde niño a respetar las reglas y las leyes de tránsito. Y en eso tenemos muy buenos ejemplos. Antanamocus, siendo alcalde de Bogotá, fue sumamente exitoso usando la educación cívica y contrataba unos mimos que aplaudían a los ciudadanos que se paraban, por ejemplo, se paraban antes del lugar del paso de cebra. Del paso de cebra y que se paraban cuando estaba la luz amarilla. Y al que se robaba la luz roja, lo abuchaban. Y eso fue mejorando la forma en la que Bogotá administraba su sistema vial. Yo creo que hay que identificar todos esos elementos y antes de pedirle al ciudadano mayores niveles de sacrificio, antes de pedirle a esa persona que pague más IPI, que pague más marbete, que pague más ITEVIS en los supermercados, identifiquemos qué podemos hacer mejor. Y por supuesto, si hay que recaudar más, se recauda, pero cuando el ciudadano ve que se está haciendo un uso cada vez mejor de los recursos públicos, en esa misma medida dice, mira, sí, yo creo que yo puedo pagar más impuestos porque me están dando un servicio de calidad. Y eso no se hace de la noche a la mañana, Eso toma tiempo, pero el dominicano es inteligente y es sabio y se va dando cuenta cuando las cosas se van haciendo bien.
Entonces yo creo, y a eso le he llamado, devolver la legitimidad fiscal al gobierno. Y yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo se inicia esto, por ejemplo? Ya sabemos que tenemos 2 intentos fallidos, que las autoridades prácticamente abortaron por resistencia de la población, que iba prácticamente más alta cada día y que no se sabía si no se abortaba qué iba a pasar, porque la gente estaba sumamente molesta y resistente a permitir que se le aplicara una reforma fiscal. En otros países se había aplicado de todas formas, a pesar de que la gente estaba resistente, y bueno, la gente terminó estallando porque se sentía incomprendida y no escuchada. Sin embargo, volver o darle legitimidad fiscal al país tiene que tener un inicio. Sí, claro. Es como que el país hay que organizarlo en esa materia, porque hay muchos cabos que están sueltos y, como tú dices, hay que formar un primer redil para luego introducir el segundo y que la gente no se te salga. ¿Cómo se inicia algo así? Con mejora en los gastos del gobierno, con una identificación de todo ese gasto, sobre todo corriente improductivo, que la gente sabe que no va a mejorar sus condiciones de vida y decir, esto lo voy a reducir. O sea, es con un gobierno que diga, mira, no debo gastar 11,000 millones de pesos en publicidad, como está estipulado para el año 2024. O no hacerlo como lo hago, para decir estamos cambiando, o fulano hizo una carretera, o inauguramos Claro, 3 metros carril de una por calle. supuesto. Se puede utilizar la publicidad para educar. Pero por supuesto, Yulisa, mira, yo sueño con ver que todas las mujeres que están en medios de comunicación insistan, mujer embarazada, revise si usted tiene hipertensión toda la semana. Vaya a su médico, revísese la presión. ¿Por qué? Porque eso evitaría que esa mujer embarazada que tiene una hipertensión y no lo sabe, termine desarrollando una eclampsia, una preeclampsia, y eso explica gran parte de las muertes maternas. Entonces yo creo que esas mujeres que están en los medios de comunicación, que son admiradas, que son roles a seguir por la sociedad, cuando le dicen todos los días a esa mujer en su casa, en su barrio, en su comunidad, en su campo, vaya hoy a tomarse la presión, dice, pues mira, yo le voy a hacer caso a Yulisa, déjame ir a tomarme la presión. Y así reducimos las muertes maternas. Pero también sueño con todos estos influencers masculinos que digan, hombres, levantarle la mano a la mujer es un acto de cobardía. Y eso no se debe aceptar. Y a mí que ningún hombre que le levante la mano a una mujer se atreva ni siquiera a mirarme la cara, porque eso es una vergüenza, para reducir la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Entonces es conectar la comunicación con las políticas públicas que se necesitan para mejorar las condiciones de vida. ¿Por qué eso no se hace? Tú estuviste en el Estado, sabes cómo se administra el Estado, sabes cómo se atribuyen los fondos y cómo funcionan las cosas internamente. ¿Por qué no se hizo en el pasado y por qué si piensas que podría no estarse haciendo ahora? Y por eso yo considero que necesitamos una nueva generación de líderes en la política. Una generación que no vean el gasto en publicidad como una forma de autopromoción o una forma de buscar el favor de los comunicadores. No, es que el favor de los comunicadores debe ser con las buenas decisiones. El lado fácil es intentar tener en buena algunos comunicadores, que no todos se prestan a eso, debo decir y debo aclarar, tenerlo en buena diciendo, miren, la verdad es que fui a un hospital y me dieron un buen servicio. Claro que lo diría. Claro que En sí. lugar de, bueno, es que me puso un anuncio. Entonces tenemos que cambiar la forma de hacer política. Yo en esto no responsabilizo a ningún gobierno en particular, aunque debo criticar que este gobierno ha más que triplicado el gasto en publicidad de la presidencia. Y así lo he dicho con los números del propio gobierno. Dijeron las autoridades que al contrario lo habían disminuido un 20%. No, eso es falso. Es falso. Eso es falso porque ahí están incorporando el gasto de publicidad en el exterior. Por eso yo siempre hablo de publicidad sin turismo, porque son dos fines distintos. Lo que se ha reducido mucho en esta administración es el gasto de publicidad en el exterior, que promueve a la República Dominicana, en espacios donde ese comunicador no va a decir nada ni bueno ni malo del país. Pone un anuncio de las playas dominicanas, de la zona colonial, de las montañas dominicanas. Eso no busca incidir en el debate público nacional.
Entonces se ha reducido mucho y debo de dar mérito al Ministerio de Turismo, que simplemente ha cambiado de una comunicación tradicional más costosa a una comunicación de redes digital más segmentada. Mérito a ellos, que lo han hecho bien en ese sentido. Entonces, yo creo que es cambiar la cultura política. Es, debo decir, quizás promover una ley de publicidad y propaganda gubernamental. Eso se ha hecho en muchos países. Se ha hecho en Canadá, se ha hecho en España. Entonces, no somos el único que tiene esa tentación del uso del presupuesto para influir en el debate público. Por eso en muchos países, insisto, se ha tenido que legislar al respecto. Esa fue una promesa del presidente Luis Abinader, desde que llegó al gobierno y no la ha cumplido. Yo creo que por eso se necesita una nueva generación de líderes que visualice que la política se puede hacer distinta y se debe hacer distinta. Y se debe hacer distinta. Así es. El financiamiento de los partidos políticos, Juan Ariel. ¿Qué le espera al país si se continúa en el futuro dando esta cantidad de dinero, 5.041 millones de pesos cada año a los partidos políticos? Yo creo que antes de hablar de una reforma fiscal que lleve a cada ciudadano a sacrificarse más, todos nosotros debemos poner de nuestra parte. Anteriormente hablaba de todo lo que debe hacer el gobierno, reducir el gasto improductivo. Pero también los partidos políticos tenemos que poner de nuestra parte. Todos. Aquí tenemos que revisar eso. Yo no soy partidario de la eliminación del financiamiento público. ¿Por qué? Porque luego va a quedar exclusivamente en fuentes privadas. Sí, para los que más tienen. Pero cuando se legisló para aprobar un proyecto que permitiera financiamiento de los impuestos de la gente a los partidos políticos, se hizo bajo la condición de que no recibieran dinero del sector privado y no fueran permeados por el dinero del narcotráfico o del bajo Y mundo, no se logró. como le dicen. Entonces ahora tienen el del sector público, el del bajo mundo, el del narcotráfico y el del gobierno. Absolutamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ponerle un alto a eso. Y creo que de las reformas más importantes que requiere este país es una reforma política. En la medida en que montar un proyecto presidencial cueste miles de millones de pesos, le va a costar más al ciudadano de su bolsillo, vía pago de impuestos, pero le va a costar más al ciudadano también vía mayores precios, porque la empresa que le da dinero a un partido, a un candidato, a un precandidato, de algún lado lo va a buscar. Claro. Y sus ingresos son venta de productos a las personas. Y en el peor de los casos, incluso de actividades ilícitas. Entonces yo creo que tenemos que tener una profunda revisión del modelo de financiamiento de partidos. Por ejemplo, ¿qué hace cada candidato haciendo inversiones multimillonarias en publicidad, en la radio, en la televisión? Que lo regule la Junta y diga, prohibida la publicidad individual. Cada partido mayoritario tiene tantos minutos en la radio local y en la televisión local. Y solamente se hace eso. O por ejemplo, que diga prohibidas las vallas a cualquier precandidato, candidato, partido. Eso no va. En unos cuantos meses, según establece la ley, a cada partido se le va a asignar N cantidad de vallas y se va a sortear. A usted le tocó en esta calle, a usted le tocó en esta otra calle. La Junta, centralizado. Y así vamos disminuyendo el costo de hacer campaña. Prohibida la pre-campaña casi terminando de unas elecciones. Porque es que, primero, estamos haciendo la política demasiado cara. Y segundo, estamos saturando a la ciudadanía, que no quiere ver una candidatura tras otra. ¿Qué democracia es esa que va de una candidatura tras otra en lugar de una propuesta tras otra, en una visión de país tras otra? Entonces, me gusta mucho una frase que dice, las elecciones deben ser las vacaciones de la política. Deberían. Claro, es que la política no es un proceso electorero. La política es un proceso de debate de qué mejora la vida del ciudadano y cuál es la mejor forma de lograrlo. En la medida en que nosotros hagamos eso, también iremos recuperando la legitimidad política. Porque a mí particularmente me preocupa que 1 de cada 2 dominicanos en las elecciones pasadas no fue a votar. Eso es una clara señal. Y así como, insisto, el gobierno debe mejorar la legitimidad fiscal, cada uno de los partidos políticos debe trabajar en devolver la legitimidad a la actividad partidaria.
¿Cuáles serían, Juan Ariel, los principales desafíos con los que cierra República Dominicana el 2025 desde el punto de vista político? Tú eres un líder de la oposición. Algunos dicen que podría ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en esta nueva pléyade de gente joven que se necesita que tenga experiencia, buenas intenciones, que tenga experiencia de Estado, y pareciera que tú cumples con los checklists. Y qué bueno que así sea. Pero hay otros que vienen detrás de ti, quizás no con todas las condiciones, con algunas, pero hay un grupo bueno de cada partido que podría tener posibilidades. Absolutamente. Desde ese punto de vista de una persona que tiene experiencia de Estado, que pasó por el Ministerio de Economía, que es un líder de su partido, que antes fue gobierno y ahora está en la oposición, y como ciudadano, que inclusive has migrado, te has ido a trabajar fuera del país, y las cosas se ven desde diferentes aspectos. Quiero que me digas cómo ves el cierre del 2024 para República Dominicana y cómo debería República Dominicana iniciar el 2024, por dónde se puede empezar a hacer tachones, pero quiero que me lo digas después de la pausa. Claro que sí. Hoy tengo a Juan Ariel Jiménez, una joven promesa de la política. Hoy está en oposición, pero en el futuro quién sabe. Hoy le pregunto a Juan Ariel por dónde se le empieza a coger costura a este país para 2025 en el aspecto político y en el aspecto social y económico, Juan Ariel. Yo diría lo primero es, necesitamos orden, Yurisa. A mí me preocupa la cantidad de policías que están muriendo diariamente. En un país donde no se le tiene respeto a la autoridad policial, en ese país hay un desorden generalizado. Y siento que vamos transitando hacia allá. Tú has dicho que yo he emigrado en algunas ocasiones. En Estados Unidos se respeta mucho al individuo y a su libertad, y usted haga lo que quiera, salvo y respetar a un policía. Porque eso sí no es tolerado. O brincarse las leyes. Claro. Fíjate que la gente anda derecha. Pero por supuesto, y el dominicano que aquí se come una luz roja, allá se para en el stop. Y no sacan los niños del aeropuerto sin un cochecito, sin una sillita de bebé. Exactamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que repensar este tema de tenemos que poner orden en el país. Me preocupa el tema migratorio. Me preocupa el tema migratorio porque no podemos caer en los dos extremos de permitir una migración descontrolada, una migración que en algunos casos quita trabajo a los dominicanos, en algunos casos, en otros casos hace un consumo excesivo de los servicios públicos, ya ustedes dieron el dato, en el tema de salud. 8.800 millones. Claro, pero tampoco podemos caer en el extremo del negocio de las deportados. Claro. Porque pero además detrás, el tema de la violencia que hay detrás de la inmigración desordenada. Todos los delitos cometidos por inmigrantes, el 98.2% está cometido por haitianos. Claro, entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre una política migratoria estricta y un respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana de quien está regularizado en el país. No es que vamos a respetar a los otros, es que solo deberíamos tener personas regularizadas, que vengan con un permiso de trabajo. Entonces, yo eso lo resumo en poner orden al esquema migratorio, que se tiene que trabajar desde todos los frentes, se tiene que trabajar con las empresas. Esto no es un desafío exclusivo de República Dominicana, pero hay muchos ejemplos de otros países que le han puesto orden al tema migratorio. Entonces, diría, en el lado social tenemos que recuperar el buen convivir de los dominicanos. En la parte económica, a mí me preocupa en este 2025 que estamos entrando con muy altas tasas de interés. Las personas que tienen préstamos hipotecarios, préstamos de vehículos, de consumo, le ha aumentado mucho la tasa. Y eso quiere decir que todos los meses tienen que sacar una mayor cantidad de dinero para pagar su préstamo. Esa familia dominicana que tiene todavía el bolsillo golpeado, ahora se le golpea más con este aumento de las tasas de interés. Está coincidiendo con un aumento del tipo de cambio. Entonces eso es un desafío que nosotros vamos a tener a inicio del 2025, sobre todo con la disminución de la actividad económica, que es normal cuando se aumenta tanto la tasa de interés. Porque ahora vemos al Banco Central bajando la tasa de política monetaria, pero por el otro lado tiene tanta sequía en la economía, que por supuesto que la tasa de interés de verdad, la que uno va y negocia con los bancos, está subiendo y ha subido mucho. Está entre las más altas de los últimos años.
Yo creo que eso es un desafío económico importante. Y a nivel político, yo creo que tenemos que cuidarnos de esta ansiedad por las candidaturas del 2028. Insisto, si necesitamos una nueva generación de líderes, esos líderes tienen que dar ejemplo de respeto de los tiempos de la democracia y de la institucionalidad. El tiempo de la precampaña está establecida en la ley. La ley 33-18 establece la precampaña inicia en tal fecha, termina en tal fecha, con la escogencia de los candidatos, ahí se da inicio a la campaña que termina con una elección nacional. Pero tener a todo el mundo en el ámbito político hablando de candidaturas es olvidarse del ciudadano que quiere que alguien le diga cómo se debe mejorar sus condiciones de vida. Y ni decir de un gobierno que me preocupa que tiene más presidenciables y apoyo a presidenciables que funcionarios haciendo su trabajo. ¿Ustedes sienten en la oposición que hay quizás mucho movimiento entre los presidenciables en el gobierno? ¿Se siente eso en la oposición? Al menos yo lo siento, pero te diría más, también lo siento en los partidos políticos de oposición. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y la verdad es que si desarrollamos una democracia donde solo nos hablamos los políticos a los demás políticos para ver cuál de todos nosotros va a ocupar un cargo y nos olvidamos de una población que está pasando necesidades, que tiene dificultades y que quisiera que alguien los represente en la exigencia de mejores servicios públicos, de mejor actividad económica, si eso no lo encuentran en la política, después no nos quejemos con los outsiders, que así es que vienen. Y ahí hay una pléyade de países en América Latina que han dado ejemplo de cómo sucede. Entonces, a nivel político tenemos que cuidarnos de eso y devolver la legitimidad al ejercicio político. Esta semana, justamente, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia donde permite que las personas, sin estar vinculados, ligados o haciendo militancia política, puedan aspirar a una candidatura presidencial de una manera independiente. Todavía la Junta Central Electoral no se ha pronunciado respecto de qué tipo de reglamento se hará al respecto, porque el desorden debe ser con orden también, debe haber algún tipo de parámetros para esto, porque de lo contrario tendremos cuántos millones de ciudadanos diciendo que pueden ser presidente, haciendo uso de su legítimo derecho, pero dentro de qué marco del orden. Todavía eso no se sabe. Lo que sí ya es un hecho es que el Tribunal Constitucional ha dicho cualquier ciudadano con facultades y pleno uso de sus derechos, dentro de los límites que cumpla con las normas exigidas por la ley para ser presidente, puede ser presidente aunque no sea militante de un partido político. Y ahí, que se abran las aguas como Moisés, ahí entra todo el mundo. Así es. ¿Qué opinas de esta sentencia y cómo ven ustedes, los partidos organizados, que esto puede mejorar o afectar o enriquecer la política? Hay visiones a favor y opiniones en contra. Los que están a favor dicen que promueve la democracia, porque elimina un intermediario del proceso político, que son los partidos. Y así ciudadanos que pueden gozar del favor de las personas, de la población, que pueden presentar propuestas, ideas que convenzan al electorado, se pueden presentar aun cuando algunos partidos políticos, por intereses de grupos, de élites, de personas, en algunas ocasiones lo bloquean. En ese sentido es un aumento de la democracia. Pero por el otro lado, los partidos políticos, sobre todo los que hacen un buen ejercicio de la política, sirven de contrapeso. A mí me encanta un discurso del expresidente Sanguinetti en Uruguay que dice: los partidos políticos son muy importantes. Este es el discurso de su retiro en el Senado, de la actividad congresual, porque se dedicaba a ser el secretario general de su partido. Dice, la importancia de los partidos políticos es que sirven de contrapeso. Primero porque las fotos pesan, o deberían pesar, porque el partido tiene una historia, tiene una visión, y no puede venir cualquier ciudadano a desviarse mucho de eso. Y segundo, porque tiene elementos que ayudan a que se tengan que consensuar las propuestas y la visión de país. Entonces, en ese sentido, se le hace contrapeso a cualquier ciudadano que quizás pueda venir con una idea atractiva, pero que sea extrema, que también se ha visto en muchos países. Particularmente creo
que en el caso de la República Dominicana es un reto adicional que se le pone a los partidos políticos. Que se le está diciendo, miren, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, si no recuperan el diálogo ciudadano, humilde, entre iguales, si no recuperan la discusión de ideas, por allá hay otras opciones. Y esas otras opciones son como un ticket de lotería. Ahí puede salir cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces tenemos que saber que estamos viviendo en nuevos tiempos, en lo que se ha denominado democracia de audiencias, donde importa más una candidatura que guste en el electorado que una organización política. Entonces, si la organización política no añade esas candidaturas que gustan en el electorado, con esta nueva sentencia del Tribunal Constitucional van a buscar un mecanismo. En algunos casos sale muy bien y en otros casos sale muy mal. ¿Cuáles son las alternativas que tienen los partidos políticos para mejorar, quizás? Porque si lo toman de buena manera, lo tienen que tomar de alguna manera de todo modo, porque ya es una sentencia, ya es un hecho. Tienen los partidos políticos que mirar hacia esa sentencia. Absolutamente, absolutamente. Esa sentencia cambia la dinámica política. Quizás ahora no se vea, pero ahí está Colombia. Ya en Colombia la mayor parte de los candidatos salen de candidaturas independientes, sin partidos políticos, a todos los cargos. Una parte importante de los congresistas en Colombia se presentaron de manera independiente. Varios alcaldes de Colombia se presentaron de manera independiente e incluso ganaron. En estas elecciones presidenciales que vienen, habrá varias candidaturas importantes de manera independiente. Y así te puedo seguir relatando casos donde se ha visto, en Centroamérica, hay varios ejemplos. Entonces, insisto, en lugar de señalar, no me gusta la sentencia, sí me gusta la sentencia, el Tribunal Constitucional dictaminó. Ya no vale discutir. Ahora, veámonos hacia adentro, es decir, qué tengo que hacer distinto. Porque solo así vamos a salvar la democracia partidaria dominicana. Lo demás es un ticket de lotería. ¿A partir de cuándo entiendes que esto puede, todavía no ha generado mucho debate, pero podría empezar a generarlo? ¿Se esperará que lleguen las elecciones? ¿Vislumbras que esto genere algún cambio para las elecciones del 2028? Puede ser. No se descarta nada. Yo considero que la vida del ciudadano está cambiando tan rápido. Y de un momento a otro las cosas o se salen de control o se ponen en orden. Ahí está el caso chileno, por ejemplo. Muy pocas personas visualizaron el estallido social. Anticiparon que esa economía que crecía tanto, Y que era modelo que era modelo para toda América Latina, en todos los aspectos. de repente a ningún chileno le gustaba y se tiraron a las calles. Así es. Lo mismo estaba pasando con Colombia. Inclusive la seguridad social de Chile era el ejemplo de Latinoamérica. Absolutamente. Y ellos no estaban conformes con eso. Ya lo ves. Entonces, las cosas se pueden salir de control en cualquier momento. Por eso, a mí me gusta esta idea de que las reformas hay que hacerlas cuando no son necesarias, pero son importantes. Nosotros necesitamos una profunda reforma política. ¿Cuándo será debido a muerte? No lo sé, pero no esperemos llegar ahí. Vuelvo al ejemplo de salud. No curemos al enfermo. Hagamos una debida prevención y una promoción de la salud. Juan Ariel, ¿cuáles son tus planes para el 2028? Bueno, mira, yo estoy enfocado en dialogar con la ciudadanía, en que ese diálogo genere ideas que puedan presentarse al debate público, quizás hasta que la implemente el propio gobierno de turno, no importa. Y así ir construyendo una visión de país donde cada uno aportando su granito de arena podamos hacer una política distinta. Y ya la vida y los ciudadanos dominicanos determinará qué quiere hacer con ese proyecto. No me estás diciendo nada. Todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Podrías pensar en una carrera política más allá de la posición que tienes dentro del PLD en este momento? Todo es Faltan posible. 4 años. Faltan 4 Casi años. 4 años. Claro, completos. y en 4 años pueden pasar muchas cosas. Ahora yo sí te puedo decir que participaré activamente en lo que va a ocurrir en el 2028. Si participaras activamente, ¿de qué manera ves que los retos que va a tener República Dominicana, que ya los está teniendo, y son muchos, el tema de la seguridad, aunque las autoridades dicen que hay mejores cifras, el tema de la salud, aunque dicen que se ha mejorado, el tema de la economía, aunque el gobierno dice que crece y que va a continuar creciendo en 2025, y parece que
algo tiene de cierto porque hay un reconocimiento de organismos internacionales que tienen que ver con los aspectos económicos. Pero, ¿cómo ves tú que podríamos entrar en el 2025 desde siendo una figura política de la oposición, avanzando quizás en unos primeros 3 temas? Si tú, Juan Ariel, tuvieras que intervenir, que te va a tocar, quieras o no, como la película, hablar de o tomar los 3 temas que quizás se entiende que son los que no pueden esperar. Y te decía al inicio que este es un país en el que los partidos no tienen mucha definición ideológica, inclusive ni siquiera los gobiernos conviven con cualquier cosa y con todas las cosas y creen que pueden atajar, como decimos en el campo, ir atajando problemas, recortando a ver si las cosas simplemente siempre no estallan. Pero de los principales temas nacionales, ninguno se ha resuelto en 50 años de gobierno. Y siguen pasando presidentes y los problemas para la población siguen siendo los mismos. Tenemos nosotros por ahí la promesa del fin de los apagones, creo que de 1982, algo así. Sí, así es. Y nosotros la sacamos de vez en cuando para que la gente vea, y esta nueva generación vea que esto no es de ahora, que venimos luchando con los mismos problemas cada década. Pero hay que resolver algún tipo de problema. Claro, y cada quien debe decir, estos fueron los problemas que yo resolví. En estos avancé. En esto quizás no tuve el avance que había esperado, pero que en ninguno retrocedamos. Exacto. Tú me preguntaste 3 temas. Lo primero es mejora de la economía familiar. Que las personas, el sueldo les alcance. Eso es todo un programa económico de cómo se logra. Segundo tema, orden en el proceso migratorio. Poder convivir con la República de Haití de una forma que no nos afecte, porque la comunidad internacional se la pasa prometiendo una solidaridad, pero con el dinero de los dominicanos. Claro. Pero con el dinero ajeno cualquiera es solidario. La verdadera solidaridad internacional viene con acciones, no con exigencias a los dominicanos. Entonces yo considero que tenemos que ponerle orden al tema migratorio. Y en un tercer elemento, la seguridad ciudadana. Con tantas tecnologías que hay, con tantos ejemplos de países que han logrado mejorar significativamente los niveles de seguridad, siendo El Salvador uno de ellos. Para bien o para mal, a algunas personas les gusta más Bukele que a otras, pero la mejoría impresionante. Bueno, pero su número está ahí. La mejoría impresionante de la seguridad ciudadana dice que algo le ha funcionado. Salió en el ranking a la par de Suiza. Claro. Entonces, quizás toca ver, mira, insólito. Siendo un país dominado por las maras, sí, que era uno de los países más peligrosos del mundo y donde el ciudadano que no lo mataban tenía que pagar a las bandas. Entonces, ¿qué de ese modelo, quizás extremo, pero efectivo, qué de ese modelo se puede aprender en el caso dominicano? Entonces, mejora de la economía familiar, orden en el proceso migratorio y mejora de la seguridad ciudadana. Esos ciudadana. 3 temas. Esos serían tus principales 3 temas. Absolutamente. Con eso te veremos en 2025. Absolutamente, hablando de eso. Gracias, Juan Ariel. Qué gusto. Gracias a ti. Qué gusto, siempre es un gusto tener a Juan Ariel aquí. A uno se le va el tiempo y a veces uno siente que le sale corto. Pero eso pasa con los buenos amigos. Yo espero que Juan Ariel, bueno, ya no este año porque le queda poco, pero en enero. Días. En enero. Te veo en enero. Gracias a Juan Ariel Jiménez. Es momento de nosotros irnos a la casa, ustedes a la camita. Juan Ariel duerme temprano, pero hoy te queda un poquito más tarde. Hasta tarde, así es. Nuestro video de despedida de esta noche es una joven militar que llega